Ok, ya. Lo que vamos a ver ahora es prácticamente, bueno, este ya está listo. Solo déjeme colocar acá. Estoy demorándome un montón. Señor Vista. Ya. Eh, Al fin, decir, efecto de los biocuerpos, que hay expresiones de ya, por fin nos permite hacer esto. Ya. Entonces, lo que nosotros entramos a continuación es a la energía nuclear, ¿no? Listo. Bueno, prácticamente, o plantas de energía nuclear, ¿no? Energía nuclear. Bueno, sabemos que se puede o se produce electricidad a partir del calor liberado por una reacción nuclear, ¿no? Prácticamente. Cuando el núcleo de un átomo se divide en dos por el accionamiento de un neutrón que se apunta a un, a un átomo definido, que ya vamos a ver cuál es, el proceso, disculpen, no estoy grabando incluso, ahora sí. Repitamos la clase una vez que hemos definido lo del proyecto. Empezamos. Energía nuclear. Bueno, nuevamente repito, las plantas de energía nuclear, para su generación de energía es necesario que haya una liberación de calor. ¿Esto cómo lo hacemos? Mediante reacción nuclear. ¿Qué quiere decir esto de la reacción nuclear? La idea es calentar un dispositivo y ese dispositivo que se llega a calentar llega a tal niveles de energía que se puede ocupar esa cantidad de energía para generar electricidad. ¿Cómo se genera eso? Bueno, cuando un núcleo de un átomo en específico, que ya vamos a ver cuál es, se divide. Ya se divide en dos, el núcleo prácticamente, y ese proceso se le llama fisión atómica. Entonces, coloquemos esos datos, ¿no? Entonces, el objetivo de una planta de generación nuclear, el objetivo es producir electricidad. ¿Cómo se produce la electricidad en estas plantas? Mediante una reacción nuclear. ¿Qué generamos con la reacción nuclear? Calor. Y con esto, electricidad. Electricidad. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se llama esta reacción de la que vamos a ocupar? Se llama fisión atómica. ¿Ya? Ese es el objetivo. Mediante fisión atómica, producir calor y luego electricidad. Prácticamente la fisión atómica es una reacción en cadena, ¿no? Ya vamos a ver eso más adelante. Entonces, la idea es liberar calor, ¿no? O energía. Ejemplo, ¿no? Para que usted entienda más o menos de lo que nosotros hemos venido hablando en las anteriores clases, era acerca de plantas térmicas, ¿no?
Dentro de las plantas térmicas nosotros hacíamos una reacción química, ¿no? Una reacción exotérmica, eh, lo que únicamente se acuerda que teníamos, nosotros decíamos, bueno, estos son los reactivos y debería irse igual a los productos. Entonces nosotros, conociendo los reactivos, podríamos predecir los productos mediante un balance de las ecuaciones. ¿Qué es lo que hacíamos nosotros prácticamente? Es un reacomodo de los átomos, ¿no? Aquí no afectábamos los núcleos, aquí nosotros producíamos o se producía una reacción química exotérmica y al final teníamos los productos que era siempre dióxido de carbono y agua, pero al final siempre era la misma cantidad de átomos, ¿no? En cambio aquí sí afectamos directamente los núcleos de los átomos. Ese es el objetivo, entonces, afectar de alguna manera los núcleos de los átomos. Entonces la reacción de cadena afecta a los núcleos de los átomos. Listo. Ahora, una planta nuclear es idéntica a una planta térmica en el sentido estructural. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que va a tener, se podría decir, aparentemente los mismos elementos, o la mayoría de elementos son idénticos. Ejemplo, voy a dibujar, ¿no? Voy a dibujar aquí para que usted más o menos ya vaya teniendo razón. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Prácticamente necesitamos unas barras de control o tenemos un reactor, para que usted más o menos entienda, ¿no? Dentro de esto tenemos unas barras de control que ya vamos a ver, ¿no? Que estas barras de control ingresan al reactor. Dentro del reactor lo que nosotros tenemos son las barras, ¿no? De este material que es uranio, ¿no? Que están sumergidas en un moderador, ¿no? Listo, listo, listo. ¿Ya? Estas son las barras que nosotros tenemos. Entonces coloquemos, ¿no? Estas son barras de control. Aquí nosotros tenemos nuestro reactor. Luego, internamente esto tiene un refrigerante, puede ser alguna sustancia, ya vamos a ver qué tipo de sustancia puede ingresar acá adentro. Entonces, de esas barras que se dibujó en color rojo, ¿no? Esas barras que se dibujaron en color rojo, que es uranio, prácticamente al hacer una reacción en cadena, producto de el aumento o desestabilizar el núcleo o romper el núcleo, eso va a producir una reacción en cadena. Eso a su vez va a hacer que internamente esto de aquí comience a tener un movimiento de todos los átomos, ¿no? Átomos, neutrones, que también van a estar moviéndose, ¿ok? Eso calienta el material, ese material sube de temperatura y lo que nosotros tenemos aquí, por ejemplo, podemos tener agua comprimida, para que entienda, esa agua comprimida puede salir, ¿no? Puede cambiar de estado y se envía a un intercambiador de calor. ¿Ok? Entonces, esta sustancia, ya vamos a ver qué tipo de sustancia es la que ingresa acá, ¿no? ¿Cuál es esta sustancia que ingresa? ¿No? Y esto prácticamente ingresamos a un intercambiador de calor.
¿Y esto a dónde enviamos? A una turbina, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el vapor que ya pierde energía? Le acabamos de condensar, entramos a una parte de condensado para ya tener fluido líquido. Entonces, esta parte de acá ya voy a borrar. Tenemos la turbina. Esta turbina viene anclado a un generador. Ok, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Una torre. No, listo. Lo que pasa es que aquí nosotros tenemos por acá abajo, para que usted más o menos tome en cuenta, esto es descubierto. ¿Qué es lo que hace el aire? El aire viene por acá, y acuérdese que viene acá, sube, ¿no? Enfría esto, enfría, y lo que hacemos es que condensamos, aquí vamos a tener frío, ¿no? Lo que condensamos son las partículas de vapor que todavía aún tienen energía acá para finalmente, para finalmente condensarle, ¿no? Y eso viene acá, ¿ok? Aquí nuevamente esto se llena. Como del reactor tenemos mucha temperatura en ese tubo de color anaranjado, nuevamente llegamos a tener energía. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Prácticamente coloquemos los nombres por si acaso, ¿no? Por eso esto se llama torre de refrigeración, ¿no? El generador que ya le conoce, la turbina que le conoce, el condensador que también utilizábamos en el sistema. Y todo esto está prácticamente, todo esto está prácticamente hermético, ¿no? ¿Por qué? Porque al producir esto nosotros generamos unos nucleoides radiactivos, que ya vamos a ver más adelante. Listo. Entonces, si usted ve, colocamos aquí intercambiador de calor. Inge, y cuando hay una falla en el sistema y hacen inundar, ¿qué parte se inunda? Es la que inunda. Ya, las barras, si ves esas barras de control, ya. Cuando esas barras de control se pueden llamar moderadores. ¿Qué es lo que hace? Cuando existe esta fisión nuclear, hay una reacción en cadena y comienza a haber movimiento de núcleos que se podría decir que se están moviendo a través de todas las partículas aquí en el material, donde están los puntitos de este U35, U235. En el uranio se está moviendo. Para que deje de estarse moviendo, lo que hacen es inundarle o bajar las barras de control. Lo que hace las barras de control es la velocidad con la cual va moviéndose los neutrones que siguen rompiendo otros átomos, le disminuye, ¿ok? Entonces le hacen que se baje la velocidad de los neutrones. Cómo yo divido un átomo depende mucho de la velocidad a la que choca al núcleo de un átomo. O sea que si yo bajo la velocidad del neutrón, yo puedo hacer que desacelere
la reacción. Entonces, eso es lo que se hace. ¿Ok? Y con eso se introducen esas barras de control. ¿Ok? Entonces, lo que hacen las barras es bajar y ya, y con eso estabilizamos el proceso. Ya dejamos que se produzca. Ya vamos a ver cuáles son esas barras de control, de qué material están hechos y todo eso. ¿Listo? Aló. Sí, ¿Ya? Entonces, fíjese, ¿cuál es la única diferencia que nosotros tenemos de una planta de energía nuclear versus una planta térmica? Es esta parte que le voy a colocar en amarillo. La planta térmica normalmente que utilizamos es esto. Esto que estoy colocando acá, eso en lugar de tener un reactor, tenemos una caldera. Y lo demás es lo mismo, si se fija. No, ¿listo? Entonces, aquí, por ejemplo, de ley necesitamos una torre de refrigeración porque las temperaturas acá ya son más elevadas. Sí, lo que hace la torre es, como su nombre le indica, solo refrigerar, bajar la temperatura para el condensado. Entonces, así es como se maneja. Listo. Si usted ya entendió esto, entramos a otro tema. Ya nos vamos ingresando más al tema. ¿Puedo eliminar esta parte? Sí, Listo. A ver, prácticamente cuando un núcleo del átomo, ya vamos a graficar, divide en dos un átomo, la masa original del átomo cambia, ¿no? Se pierde y se produce el proceso de energía de liberación. Y aquí viene la ecuación de Einstein, ¿no? Que dice que es igual a mc cuadrado. ¿Qué hace referencia a esta masa? Para tenerle una idea, dice que esto es pérdida de masa. Si existe pérdida de masa en un átomo, nosotros vamos a tener energía. Y eso es la energía liberada. Entonces, lo que nosotros hacemos es pérdida de masa. ¿Ok? Por cada masa de pérdida que se libere o se pierda, tenemos energía. Si la masa de un material radiactivo como el uranio se pierde, ejemplo, 1 kilogramo voy perdiendo, prácticamente eso equivale a 9 por 10 a la 13 joules. Si yo en el proceso pierdo 1 kilogramo, lo que estoy diciendo es que he liberado energía de 13, de 9 por 10 a la 13 joules. ¿No? Es un montón. Entonces, esa cantidad de energía es calor y eso equivale en carbón a quemar 3000 toneladas de carbón, para que entienda esta parte. Entonces, fíjese, si yo pierdo masa o si yo consigo en la reacción obtener 1 kilogramo de esa masa perdida, yo prácticamente estoy generando 9 por 10 a la 13 joules y eso equivale a 3000 toneladas de carbón. De ahí, si usted se pone a pensar, entonces usted puede decir, o sea que 1 kilogramo de uranio 235 es necesario para nosotros llegar a tener la cantidad de energía de 3000 toneladas de carbón. Sí. Por eso es que se puede decir que una de las energías que, que nuevamente se está retomando ahora con esto de la información es las energías nucleares. ¿Por qué? Porque en un comienzo se le vio a la energía nuclear como algo malo o algo que está mal. Es porque si es que llega a pasar algún problema, puede haber un derrame de estos materiales radiactivos y eso puede afectar. Pero con la tecnología actual que manejamos datos hasta 3 milisegundos, 1 milisegundo,
se puede llegar a controlar ya este tipo de reactores nucleares. Actualmente es como, por ejemplo, la visión artificial, porque antes no se hacía, la visión artificial nació la idea en el 70. Entonces, ¿por qué recién se está escuchando? Porque como la visión artificial necesita de gran información de datos, entonces no teníamos procesadores en ese tiempo que pueda manejar tan alta capacidad de información. Ahora ya lo podemos, ¿no? Incluso hay nuevas tecnologías que incluso mandan esa cantidad de datos a servidores de nube para que pueda liberar la carga en la parte de Edge Computing. Entonces, si usted se fija, por el aumento, la tendencia de la tecnología, nosotros ya podemos decir que podemos controlar este tipo de plantas. Eso por un lado. Entonces, de aquí entramos a lo que son los isótopos, ¿no? ¿Qué son los isótopos? Los isótopos sabemos que, por ejemplo, en los elementos químicos que se caracterizan por tener el número de protones que tienen, ¿no? Entonces en la tabla usted puede ver el número de protones, pero un mismo elemento químico puede tener distinto número de neutrones, ¿no? Entonces, fíjese, el núcleo puede tener algo fijo como los protones, un elemento, pero el mismo elemento puede tener diferente número de neutrones. A esta especie se les llama isótopos. Un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el del hidrógeno. Lógicamente, en su núcleo tiene solo un protón, ¿no? Por ejemplo, hidrógeno. eh, pero un neutrón, entonces ya no se llama hidrógeno, sino que se llama deuterio. O sea, ya cambia el nombre y se llama deuterio. ¿Ok? Y se simboliza así. ¿Ok? Si ahora se le añade un neutrón más, que es lo que ya tenemos, internamente tiene tres elementos, un protón y dos neutrones. Entonces, si es que al hidrógeno, que ya tiene un protón, le añado un neutrón y luego le añado otro neutrón, ya tiene tres elementos, entonces se hace H3, que esto es el número de nucleoides. Nucleoides. Ya, nucleoides que tiene el hidrógeno. ¿Cómo se llama esto? Se llama tritio. Ahora, si yo mezclo H2O, nosotros sabemos que esto es agua. Pero si yo mezclo H eh, 2, estoy utilizando una molécula de deuterio y dos de oxígeno. ¿Qué es lo que tenemos? Lo que nosotros tenemos, esto se llama agua pesada. ¿Ok? Hasta ahí. Hasta ahí está entendido. Sí. ¿Ya? Listo. Listo. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, estamos prácticamente hablando, ya sabe usted la definición de isótopos, ¿no? Es del mismo elemento, pero ya varía el número de nucleoides, ¿no? En este caso ya vimos el deuterio, el titrio. ¿Y qué es esto del agua pesada o agua ligera? Prácticamente el agua pesada y el agua ligera es donde están sumergidas las barras. ¿Se acuerda cuando se dibujó la planta de reacción nuclear y estaban las barras sumergidas en algo? Ya, eso puede ser o agua ligera o agua pesada.
Entonces alguien por ahí puede decir, pero Inge, pero usted dice que tenemos altas temperaturas, o sea que eso rapidito va a hervir. Ya, sí, pero ¿cómo contrarrestamos eso? Dentro de ese proceso aumenta una parte que se llama el presurizador. Yo puedo aumentar la presión para bajar, eh, para no dejar que hierva el agua, porque aumentó la presión. ¿Ok? Entonces puedo llegar a tener altas temperaturas, producto de la reacción de la fisión nuclear, pero yo puedo también controlar que no hierva el agua y cambie de estado, el agua ligera o agua pesada, de acuerdo a la presión que yo meta. ¿Listo? Compañeros, ¿está claro eso? Entonces, usted sí se puede tener en la parte donde se dibujó una parte extra que se le llama el presurizador, una etapa de presión, añadir presión para que no cambie de estado el fluido, el refrigerante que está pasando por ahí. Listo. Entonces, si ya tenemos esto claro, pasamos al siguiente. Ahora, aquí viene un dato importante que vamos a ver, ¿no? A ver, el uranio tiene isótopos, la mayoría en la naturaleza es el 235U, o sea, 235, 238U. Este es un isótopo natural del uranio, natural del uranio. ¿Qué tiene este? Internamente en su núcleo, 92 protones y 146 neutrones. Y también tiene otros isótopos, ¿no? Como el 235, ejemplo, por colocar, tenemos otros isótopos como el 235, que ¿qué es lo que tiene? 92 protones, que siempre es fijo, que ya dijimos, es fijo, lo que podemos cambiar es el número de neutrones, y puede tener 143 neutrones. Fíjate, para complementar lo que dijimos acerca de los isótopos, ¿no? Yo puedo tener uranio 233, ¿no? Y este puede tener 92 protones, fíjate que hay una clase de isótopos, y 141 neutrones. Listo. Ahora, ¿cuál es el material eh, fisible, así se llama, fisible, o cuál es el isótopo fisible que nosotros podemos utilizar para una planta nuclear? Bueno, nosotros obtenemos naturalmente, como se dijo, el uranio 238. Pero para ser más específicos, lo que nosotros encontramos es el octaóxido de triuranio. Entonces, lo que nosotros encontramos es esto, naturalmente, ¿no? Que internamente él puede estar compuesto, ¿por qué cosa? Por el uranio, el octaóxido de uranio 235U, octauranio 238, perdón, 2, perdón, 238U, oxígeno 234U. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que tenemos octaóxidos de uranio. 235, esta parte es importante. 235, 238, 234. Usted ya sabe qué es el número 235, 238 y 234 de lo que mencionamos acá, ¿no? Lo, uni- lo único que va cambiando es el número de neutrones. Ahora bien, ¿cuánto tenemos de eso en porcentaje? Es el siguiente, el 238, que es la base, ¿no?
tenemos aproximadamente el 99.284% en la estructura natural. Luego llega el uranio 235, que tenemos 0,711%, y el 234 que se le puso, pero bueno, de ahí solo los dos. ¿Por qué? Por la baja concentración que tiene, 85%. El único isótopo fisible, coloquemos aquí, es de este de acá. El isótopo fisible que puede generar la reacción en cadena es el uranio 235. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que se debe ocupar esto. Entonces, nosotros debemos extraer el 235 del compuesto natural que tenemos acá, ¿no? ¿Cómo se hace? Eso se hace mediante un proceso al isótopo para transformarle de octaóxido de triuranio, pasarnos a un bióxido de uranio. Entonces, mediante procesos, ¿no? Nos pasamos de esto a esto. Y dentro de esto, nosotros aquí nuevamente tenemos los mismos porcentajes, ¿no? 235, 238 y 234. De aquí, lo que hacemos, esto mediante un proceso, ¿no? Coloquemos mediante un proceso, obtenemos esto. De aquí, recién de aquí es lo que nosotros vamos a obtener el uranio que necesitamos para hacer nuestro proceso. Nuevamente se mantiene la relación en porcentajes. Nuevamente se mantiene la relación en porcentajes. Pero alguien de ustedes puede decir, pero, Inge, ¿por qué no ocupamos el de acá arriba? Porque el proceso para hacer la reacción es más complicado en el de arriba que en el de abajo. ¿Ok? Por eso es la idea de pasarnos a un dióxido de uranio 235. Y luego lo que se hace es enriquecerle a ese uranio, ¿no? ¿Qué significa enriquecerle? Lo que significa es que este porcentaje que era de 0,77%, pasarme a un porcentaje enriquecido de uranio 235 en un proceso hasta llegar hasta el 3,6, incluso al 5% de, de ese biuranio. Entonces, si yo llego a tener una cantidad de 3 hasta el 5%, yo puedo ocupar esto para plantas nucleares, nucleares de energía, ¿no? Plantas de energía nuclear. Eso está establecido de una norma. ¿Por qué? Yo puedo solo enriquecerme hasta 3,6%. Yo puedo obtener, y mediante el proceso, obtener 235 o 2. Si es que yo me paso de ese porcentaje, yo puedo generar bombas nucleares de reacción fisible. Entonces, puede ser utilizable. Por eso la Comisión Nuclear siempre está identificando a las plantas nucleares que no sobrepasen ese porcentaje. Solo hasta ahí nosotros podemos llegar a tener material para generar plantas nucleares térmicas de generación de energía. Ok, hasta aquí alguna pregunta. Compañeros, No, Uy, ya, puedo borrar esta parte. Borro nomás esta parte. sí, Ya. A ver, ejemplo. Yo aquí tengo un neutrón. ¿Ya? Este neutrón va a tener una velocidad. Eso va a impactar
sobre el uranio fisible. ¿Cuál era? El 235U. 235U. Cuando yo hago eso a cierta velocidad, lo que hago es introducir ese neutrón al átomo. ¿Qué es lo que pasa? Que este átomo cambia. Cambia. ¿Por qué? Porque ya no es 235. Como se ingresó una más al proceso, ya pasamos de 235, pasamos a 236U. Pero 236U no es, para que me entienda, no es estable. Como no es estable, prácticamente ese neutrón parte al uranio 235 en dos. Entonces, lo que se obtiene son dos masas, ¿no? Dos masas, pero con el peso menor que el principal. Ya vamos a ver cómo, qué pasa. Entonces, lo que nosotros podemos generar es, por ejemplo, dos elementos distintos al primero. Uh, Pudiendo generar criptón y bario. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros podemos aquí tener 92 y aquí 141. ¿Ok? Entonces, alguien puede decir, pero sumado eso, a ver, sumado eso, 92 más 141, 233. Pero no era 235. Y más del uno no era 236. ¿Y qué pasó el resto? Entonces, en el proceso de reacción o de fisión nuclear, lo que pasa es que se pierde masa en el proceso. ¿Se acuerda que eso vimos al comienzo? ¿Y qué pasó con el primer neutrón? ¿Y qué pasó con otro neutrón y otro neutrón? ¿Qué pasa con esos otros tres neutrones que se pierden? Ya. Esos son los que se contabilizan, o los gramos o los kilogramos de uranio en relación a la pérdida de energía que decía esto, ¿no? Ok. Entonces, en cada proceso de fisión nuclear yo pierdo un poco de masa. Aquí está la masa que yo pierdo. ¿Y estas qué van a hacer estas otras dos? Estas otras dos lo que van a hacer es golpear. ¿A qué cosa? 235U, 235U. Y nuevamente se da el proceso. ¿Sí va entendiendo esta parte? Sí, ¿Ya? Entonces, la pérdida de masa en el proceso de fisión hace que se genere energía. Y esto se desencadena y así, 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 así. Lo que hace es que prácticamente hay un movimiento de neutrones en el proceso. Y ese movimiento de neutrones lo que va a hacer es que prácticamente se genere calor dentro de la barra de uranio 235E. Entonces, y puede ir aumentando la velocidad de los neutrones. Puede irme aumentando. Entonces, la velocidad uno, este tiene una velocidad 2, este tiene una velocidad 3, este tiene una velocidad 4. Puede decirse que estas velocidades van cambiando, son diferentes unas de otras, pero van aumentando. Si esto es velocidad, va aumentando. ¿Qué es lo que hacemos nosotros o qué es lo que se hace? Y ingresar barras de control de velocidad o barras de control, ¿se acuerda? Se ingresa barras de control y aquí viene la pregunta del compañero. Decía, ¿y qué es lo que hay unas barras que se ingresan? No son las barras de uranio, las barras de uranio están en el reactor. Lo que ingresan son las barras de control para eh, enfriarle a la barra de uranio, que la barra de uranio, ejemplo, sería esto.
¿no? Le voy a colocar de forma horizontal. ¿Ok? Y con eso enfriamos o, para ser más exactos, bajamos la velocidad de los neutrones. ¿Listo hasta ahí, compañeros? Sí, Inge. Ya, chévere. Entonces puedo borrar esta parte. Eliminamos. Ahora, nosotros lo que vamos a ver es, bueno, esta reacción en cadena, no, ya nuevamente voy a repetir, empieza a disparar un proyectil a una velocidad deseable, el cual divide el átomo, ya vimos, y se llama colisión. Se expulsan de 2 a 3 neutrones, eso es lo que vimos. Recuerde que el proyectil que mandamos es un proyectil sin carga, es un neutrón. Estos proyectiles, estos 2 o 3 neutrones adicionales que se liberan, chocan a otros átomos de uranio y se da la reacción en cadena. Eso es lo que vimos. Como los neutrones liberados en la colisión tienen mucha velocidad y la probabilidad de impactar a un núcleo de otro, a un núcleo de uranio, a otro núcleo de uranio es baja, entonces se utilizan moderadores para controlar o producir o controlar la velocidad sin la necesidad de absorberlos. O sea, alguien podría decir, a ver, como estaban aquí, luego de eso no teníamos 3 neutrones. Bueno, tenemos más, ya estamos en un proceso que ya tenemos más. Cuando lo que se utiliza es moderadores, ¿no? Entonces, para controlar o reducir la velocidad, no es que el moderador absorbe los neutrones, simplemente les baja la velocidad. Entonces, se debe extraer esa cantidad de energía que se utiliza, ¿no? ¿Qué tipo de, ¿Dónde estaba sumergido las barras de uranio? Pues las barras de uranio estaban sumergidas en una situación que se llama moderadores. Entonces, si es que usted recuerda, nosotros teníamos las barras y estaban ellas colocadas en un sistema, ¿no? Ya. Este sistema de aquí es un moderador, ¿no? Pudiendo ser agua ligera, agua pesada, que ya sabe que es deuterio, dos átomos de deuterio y una de oxígeno, agua ligera es 2 átomos de hidrógeno y una de oxígeno, incluso puede ser grafito. Entonces aquí dice, a ver, ¿puedo yo tener como moderador para controlar la velocidad agua ligera o agua pesada? Sí, utilizando otros isótopos, correcto. ¿Puedo tener para controlar más la velocidad barras de control de grafito? Puedo también tener. Hay sistemas que no tienen esto. Se produce la fisión. Aquí viene también la respuesta del compañero por si acaso. Y lo único que tenemos son las barras que se van inundando en el moderador. Entonces hay 2 sistemas. Si yo quiero controlar más la velocidad, bajo las barras, ¿no? Pero en ese caso, ¿qué tengo? Moderador como agua ligera o agua pesada. Y si tengo los dos, estaría hablando del anterior sistema. ¿Listo? ¿Estamos claros? Sí, Inge. ¿Ya? Tipos de reactores nucleares que tenemos. Ya. Los más conocidos son 4, ¿no?
El primero es un reactor de agua a presión, ¿no? También como le conoce, le puede usted conocer como PWR, ¿no? Reactor Water Pressure. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Prácticamente nosotros aquí tenemos una concentración enriquecida de uranio al 3.6%, 235, ¿ya? ¿Qué utiliza aquí como refrigerador? Como refrigerador lo que utiliza es agua ligera o agua pesada. Entonces aquí nosotros tenemos o agua ligera o agua pesada. ¿Por qué le llama refrigerador? No decía que era moderador. Si es que yo controlo la velocidad de los neutrones, controlo las vibraciones que se generan dentro o los movimientos que se generan dentro del material fisible. Entonces, si es que yo el material, el material, el uranio, ingresa, ¿no?, al agua, lo que yo estoy prácticamente de una u otra manera enfriando o refrigerando, o está haciendo el agua, esta ligera o pesada, está refrigerando a las barras, pero no en el sentido de que las baja en temperatura, puede ser, sí, por convección, pero la idea es bajar la velocidad de los neutrones. ¿Ok? Listo. Podemos tener agua ligera, agua pesada. Esto se genera, ¿no? Esto se genera a presión muy alta, por eso se llama reactor de agua a presión muy alta. Ya expliqué por qué era muy alta, para evitar que llegue a hervir, ¿no? Y convertirse en vapor saturado. Entonces, lo que se maneja o se va trabajando, la otra variable es la presión. Entonces, dependiendo la temperatura de que esté la barra, uno va quitando o va colocando presión para nosotros tener un vapor sobrecalentado de una energía que nosotros queramos para la turbina. ¿Listo? ¿Sí entendió esa parte? Verá. Entonces, recuerde, la presión es una variable que también de forma indirecta, no, de forma directa hace que nosotros podamos controlar la cantidad de vapor que sale del reactor. No, ejemplo, para que me entiendan. Tenemos aquí las barras de uranio. Y esto está yendo, los neutrones están yendo a tanta velocidad y estamos generando la reacción que nosotros tenemos, ejemplo, 750 grados. Menos, me pongo 350 grados centígrados. Con eso ya hierve el agua. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ellos aumentan la presión, ¿no? Aumenta la presión para que el agua no llegue a hervir, ¿ok? O el agua ligera, el agua pesada no pase a estado de vapor sobrecalentado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Aumenta la presión. Con 350 puede hacer que no hierve el agua. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que el moderador estaba aquí, ¿no? El moderador estaba aquí y ya comienza a hervir y queremos que ya hierva, ¿no? Para que genere y tenga movimiento. ¿Qué es lo que pasa? Que no quiero que hierva, perdón, no quiero que hierva. ¿Y qué es lo que pasa? Que ya está a punto de hervir. Entonces, ¿qué? Se baja las barras. Se baja las barras, se baja la velocidad y la temperatura ya llegó a 300 grados. Pero como estoy con una presión X, esa presión X tengo que también, ¿qué cosa? Disminuirle un poco, ¿no? Porque si le aumento, va a llegar a tener control o que no pase de estado. Y esa es la idea, que yo no debo dejar que durante la parte de la reacción llegue a hervir. Por eso se maneja altas presiones, si no, el reactor aparte se vuelve una olla de presión. Entonces, esa es la situación que debemos manejar. Presión y temperatura y movimiento
del moderador en función de, de que sube y baja las barras de uranio. Listo. El segundo caso que nosotros tenemos, el segundo tipo, es un reactor de agua hirviente. Aquí ya hierve el agua, se llama BWR. ¿Cuánto es el porcentaje de enriquecido aquí? Del 3%, ¿no? Siempre U235, nosotros ya sabemos. ¿Qué tenemos como refrigerante? Agua, ligera o pesada. Aquí, este tipo de reactor, por el hecho mismo de que es hirviente, ¿no? Que le hacen hervir al refrigerante, ya no utiliza intercambiador de calor, ¿ok? Esto ya no utiliza un intercambiador de calor, ¿ok? Listo. 3. Tenemos un reactor de gas de alta temperatura. ¿Ok? Entonces hablamos de HTGR. Igual, ¿cuánto es la cantidad de enriquecimiento? 3.6%. U35. Características que manejamos aquí. Aquí ya se utiliza como refrigerante gas inerte, pudiendo ser helio o dióxido de carbono, CO2. Entonces su temperatura aquí es muy alta, ¿no? Estamos hablando prácticamente temperaturas de 700 más o menos 50 grados centígrados. ¿Ok? ¿Qué puede utilizar como moderador? Como moderador puede utilizar grafito. Ya utiliza intercambiador de calor. Y su eficiencia es del 40%. Alguien a decir, pero si ya está todo controlado, debe tener una eficiencia alta. Recuerde que todas las plantas que utilizan el ciclo de Carnot, que utilizan energía de un sistema de mayor temperatura a otro sistema de menor temperatura para generar trabajo, se basa en las turbinas. Entonces, la planta nuclear, lamentablemente, la eficiencia cae en las turbinas. La planta generación térmica por carbón o diésel o gas o bioforestal, todos estos tienen una eficiencia del 40%, producto mismo de que utilizan turbinas. ¿Ok? Listo. Y el cuarto y el último, tenemos un reactor de alimentador rápido. Rápido. ¿Qué es lo que tenemos en este caso? Genera calor y crea combustible nuclear mientras opera. A ver, y va a generar calor, ya sabemos, y una de las cosas que genera es que se va a obtener combustible nuclear, crea combustible nuclear mientras opera. Por ahí alguien va a decir, ¿cómo combustible nuclear? A ver, del residuo nuclear que deja
él realiza un proceso adicional que incluso ese residuo le reutiliza y genera nuevas barras con el desecho para posteriormente utilizarlo. Entonces se puede decir que este es un reactor sostenible, ¿ok? Y al final se obtendría el residuo total, ¿ya? Entonces este es un proceso más actualizado que su propio residuo la utiliza para generar nuevas barras, ¿ok? Listo, preguntas hasta ahí. Ya, si no hay, eliminamos esta parte. Ahora, como ejemplo, más o menos para que usted tenga una idea, ¿no? Como ejemplo, nosotros, por ejemplo, una PWR, ya sabe que es un reactor de agua a presión, dispone de una potencia de 2000 megavatios. Aproximadamente se tendría unas 72 toneladas de U3O8. O sea, esto necesitamos tener 72 toneladas para generar 2000 megawatts. ¿Ok? ¿Cuánto vale? Recuerde que hay que hacer el proceso para obtener dióxido de uranio, ¿no? O sea, este isótopo que le coloqué ahí es el isótopo natural, que es de los yacimientos. Entonces, comparado, si queremos llegar a tener la misma cantidad de potencia instalada en la planta, eso equivale a que cada gigavatio, cada gigavatio que cuesta para producir los 2000 megavatios, eso es igual a 0,18 € por cada gigajoule. Si le comparamos con el petróleo, quiere decir que me va a costar 10,85 € por cada gigajoule. Esto es petróleo y esto es uranio. ¿Cuál es más barato? El uranio. Mucho más barato. ¿Quién dice que es peligroso y hacen propaganda de la energía nuclear? Sí es peligroso, pero si no se maneja adecuadamente. Se maneja adecuadamente, entonces, ¿cuáles son los que hacen la propaganda para que no se genere o se tenga miedo con la energía nuclear? Los dueños de las petroleras, porque ellos venden a esto. Listo. Preguntas. Ok. Bueno, si no hay preguntas, prácticamente nosotros quedamos hasta aquí. Mañana, el viernes, lo que nosotros vamos a ver es la gestión de residuos radioactivos. ¿Cuáles son los nucleoides que se generan en el material, ¿no? Que nosotros tenemos radioactivos. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos generar núcleos de helio, electrones y positrones y fotones. Prácticamente generamos eh, núcleos alfa, beta y gamma. ¿Y esos son radiactivos? Sí, son residuos radiactivos. Y nosotros en función de estadística podemos saber cuál es el tiempo de útil vida de estos materiales, ya que el desecho debe de ser llevado, manipulado, transportado y almacenado de una manera correcta. Eso es lo que vamos a ver el día de mañana. Y finalmente, si es que el día viernes, si tenemos un poquito de tiempo, vamos a hacer algunos ejercicios con lo que hemos visto hasta ahora y con lo que vamos a ver mañana. Preguntas hasta ahí. No, Listo. Entonces, si no hay más preguntas, hasta aquí llegamos en clase. hasta luego. Hasta luego, les va a hacer bien. Lo ven, buen día.
Hasta luego. Lo dije.